Marcos 6:7 nos dice que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. Déjame decirte que no te encuentras solo en ese caminar. Síguenos y gastemos juntos el calzado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Crece y desarrolla tu visión y conviértete en el líder que necesita tu generación. Hola, 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 bienvenido a tu cuarto episodio de tu podcast Contra Cultura. Y nos sentimos muy alegres de estar una vez más aquí con el hermano Alenzo Asnávar. Y hoy estaremos realizando también una exploración a la experiencia de asumir un cargo en el liderazgo. Hermano Allen, buenas noches, creo yo. Hola, mi hermano Jonathan, es un gusto para mí saludarte y una vez más, gracias por la invitación. Es un placer poder compartir experiencias con respecto al liderazgo de jóvenes. Gracias, hermano Allen. Creo que ya estamos ganando un poco más de experiencia y de podcast en podcast vamos, de episodio en episodio vamos superando el temor, el miedo y la vergüenza, ¿no? Amén, amén. Eh, ¿Cómo fue el momento en que sentiste el llamado de Dios a trabajar en el liderazgo con jóvenes? ¿Y qué sentiste en ese momento cuando recibiste ese llamado? Mire, al principio yo sentía que no estaba preparado Ujú, para poder liderar a los jóvenes y también yo, por ejemplo, no sentía tener la capacidad ni la experiencia de poder asumir dicho cargo. Entonces, yo empecé a liderar jóvenes por la necesidad que había en ese entonces. O ujú. sea, no había, digamos, quien pudiera asumir el cargo de líder de jóvenes, ¿no? Entonces, bajo esa, digamos, circunstancia, eh, digamos, asumí el cargo y para mí fue un reto al Sí. principio. Fue un reto y de hecho que yo fui aprendiendo en el proceso. Ujú. Entonces, yo sabía que no era nada fácil porque yo había escuchado experiencias de otras personas, lo difícil que era liderar a los jóvenes. Ujú. Pero al mismo tiempo también yo sabía y tenía entendido que era una responsabilidad y también a la vez un privilegio poder servir al Señor. Sí. Eh, entonces yo decía, ¿cómo empiezo? ¿Ahora qué hago? ¿Qué les enseño? ¿No? Ujú. Y para mí era un reto bastante difícil. Obviamente, como persona, tú dices, wow, o sea, es un cargo, ¿no? Tú tienes muchas expectativas de poder hacer tantas cosas. Entonces, pero fui desarrollándome, fui aprendiendo mucho en el proceso. ¿A qué se debe que no? Usted dice que fue por las circunstancias. ¿Cuáles fueron esas circunstancias que obligaron a que usted diga, heme aquí, señor, envíame a mí? Claro. Lo que pasa es que en ese tiempo había un hermano de la congregación que estaba asumiendo dicho cargo. Ujú. Entonces, por la circunstancia de su trabajo, no podía, digamos, estar al Continuar. 100% continuando. Entonces, dijo, se fue a trabajar lejos, Oh, ya. lejos. Entonces, como que había un descuido en esa área, entonces no había quien pudiera asumir. Entonces yo dije, bueno, voy a apoyar en la ausencia del hermano, voy a apoyar a los jóvenes, voy a dirigir los cultos, de repente Ah, organizar las actividades. O sea, sin que nadie me nombrara, empecé a apoyar de mí mismo, ¿no? Porque me nació un sentir porque yo miraba un descuido en los jóvenes. amén. No había quien dirigía, entonces me puse a, como se dice, a dirigir, empecé a estar los sábados continuamente. Ujú. Entonces, y así, por ejemplo, el pastor vio eso en mí y dijo, bueno, ya que yo estoy viendo que tú estás apoyando a los jóvenes, es cierto, tenemos una necesidad, entonces, de hoy para adelante, empieza tú a dirigir, porque ¿quién más? Porque no hay otra persona quien diga, heme aquí. Y así fue Oh. la circunstancia en la cual yo tuve la oportunidad de poder trabajar con los jóvenes. Antes que usted asuma ese,
el liderazgo de los jóvenes, o antes que tenga esa iniciativa para decir, hermanos, yo les voy a apoyar. ¿Usted ya había asumido algunos cargos? Por ejemplo, en mi caso, yo ya había sido parte de la directiva como vocal. Muy joven me pusieron para ser vocal como apoyo y luego un tiempo me pusieron como vicepresidente. Y ahí pasó también una situación con el líder y algo que entendí, yo creo que es parte también, creo que el sentimiento que usted tuvo es que no es que el hombre te diga, hoy tienes que tener un título para servirle a Dios, ¿no? Yo creo que todos hemos sido Claro, llamados a servir, a ser útiles. amén. Y algo que yo, cuando yo renuncié a mi cargo de vicepresidente 2 años antes, y me acuerdo que yo llevé mi carta, porque dije, hay que hacerlo bien. Yo creo que si también vas a renunciar, así como asumes el cargo bien, hay que renunciar también bien, ¿no? De manera formal, como se debe, por la puerta, ¿no? Hice mi carta, lo leí delante de todos en un culto joven, y algo que yo resalté al final, dije, es que con cargo o sin cargo, aquí estoy yo para apoyarles, ¿no? No es que yo ahora me estoy deshaciendo, no, ya no soy parte de los jóvenes, sino estoy ahí para apoyar. Si necesitan algo, estoy ahí. Amén. ¿Usted había asumido anteriormente cargos? Sí, Tenía tuve también responsabilidades. claro, la oportunidad de poder trabajar con, digamos, con los niños. Yo estuve como director de la escuela dominical en la Ajá. iglesia, entonces, eh, claro, también fue un tiempo donde yo aprendí mucho Sí. en ese entonces, ¿no? Entonces, claro, tenía algo de experiencia, digamos, en el hecho de poder liderar un cargo, pero los jóvenes yo sentía que era otra área. Sentí que para ser líder de jóvenes tenías tú que tener, qué sé yo, experiencia, madurez y tantas cosas. Entonces yo no me sentía preparado, ¿no? Ujú. ¿Cuántos años tenía cuando asumió el cargo? En ese entonces, bueno, yo tenía alrededor de 21 años, Lo 21 digo, años. lo digo porque es muy distinto cuando uno antes no ha pasado esa valla de los 20, ¿no? Es muy distinto cuando uno asume muy joven, 18, 19, ser líder de jóvenes. No sé si habrá por ahí alguno, imagino que tal vez. Pero también es muy diferente cuando uno ya asume de mayor, 28 o 30 o 31 Claro. años que asuma líder de jóvenes. También su postura es muy distinta, es muy diferente, ¿no? Ujú. Te cuento que yo, por ejemplo, me casé tan joven. Ajá. Yo me caso y después de un tiempo empiezo a asumir esa responsabilidad. Entonces el pastor dijo, bueno, tú eres casado, Cum- entonces pienso Estás, que ahora, cumple todos los requisitos para... claro, Ya. ¿no? Entonces pienso que tú puedes liderar o asumir esta responsabilidad Ujú. de guiar. Entonces mi esposa también en ese tiempo estaba ella también con esa idea de poder estudiar esta educación. Ok. Entonces, y así, era un trabajo en equipo, en matrimonio, en pareja, entonces empezamos así a dar los primeros pasos en asumir un cargo, por ejemplo. Y no fue fácil, fue difícil, nos costó, digamos, mucho en el hecho de poder aprender cada día, ¿no? Ujú. No fue nada sencillo, no fue nada sencillo. En mi momento, cuando ocurrió algo similar, Ujú. hubo muchos jóvenes de mi edad y mayores que yo, líderes pasados. Y yo lo sentí, no sé si tal vez fue su intención de ellos, pero yo sentí así como una oposición, como que no querían venir a los cultos de jóvenes, no querían involucrarse del todo. Muchos de ellos también, yo entiendo que en su momento estaban como que heridos, lastimados. Y yo empecé a ver otra gente que empezó a venir a la iglesia, como que muchos adolescentes. ¿Usted sintió en su momento que hubo como cierta oposición? ¿O como que usted empezó a continuar y los jóvenes dijeron, no, hermano, lo seguimos, no vamos y lo que usted dice nosotros vamos a apoyarlo, ¿no? De hecho, como tú mencionaste algo importante, esa misma experiencia también yo lo pude experimentar, ¿no? Porque cuando, digamos, empecé a poder trabajar con jóvenes, había un descuido al principio, no había muchos jóvenes, habían pocos y eran mayormente adolescentes. Yo me acuerdo que eran 5 o 6 adolescentes en ese tiempo. Wow. Entonces, los jóvenes obviamente siempre estaban de acuerdo, te decían, hermano, ¿qué hacemos? O sea, apoyaban, ¿no? Apoyaban en esa área, pero yo sentí más, sobre todo, creo que una oposición de parte de la iglesia, ¿no? Entonces, de repente hacíamos culto los sábados
los adultos casi poco participaban. Oh, ya. Entonces yo decía, de repente no están de acuerdo conmigo, que yo pueda dirigir o asumir esta responsabilidad. Entonces, Ujú, obviamente, como ser humano siempre te vienen ideas, dices por qué o qué es lo que está pasando. ujú. Entonces, Queremos que todo nos vaya bien y que claro, todos acepten, pues, todos queremos caerles bien a todos, pero no es posible, ¿no? No es posible. claro. Ah, O sea, en ese sentido fue eso lo que sucedió, ¿no? ujú, Creo que mayormente fue parte de los más mayores, como se podría decir. okey. Ujú. Ah, todos tenemos una idea de cuando uno nos dan un cargo, una responsabilidad, como que empezamos a soñar, ¿no? A imaginar y decimos, voy a hacer esto hay que cambiar, esto hay que poner, hay que hacer ligeros cambios tal vez. Eh, ¿Sintió que hubo una diferencia entre lo que uno imagina de ser líder o lo que puede hacer a lo que ocurrió líder, realmente siendo, ejecutando, realizando ya el liderazgo? Obviamente, como bien sabemos, creo que el ser líder es la persona que guía, Ujú, que influye a un grupo de personas, ¿no? ujú, Entonces, yo al principio tenía, de cierta manera, un concepto acerca de lo que era el liderazgo, pero obviamente cuando empecé a trabajar, las cosas como que al principio no era nada sencillo porque de cierta manera, como lo iba mencionando, hubo oposición, ujú. personas que no estaban de acuerdo con, digamos, con el cargo que tú estás empezando a liderar o a trabajar. Entonces, yo sentía que, por ejemplo, tenía, digamos, planes, actividades con los jóvenes, Sí, pero en cierta manera a veces no todos estaban de acuerdo. Entonces, yo sentí que no era para mí el hecho de poder asumir este cargo. Entonces, yo creí en teoría algo distinto, pero en la práctica fue algo, creo que muy diferente. diferente, diferente. Entonces, fui aprendiendo, ¿no? Fui aprendiendo en el transcurso Sí. de este cargo. Yo cuando llegó esa oportunidad, pienso, no sé, fue como que uno a veces ve las cosas del pasado, como usted dice, ¿no? Evalúa las experiencias con los líderes que hemos tenido antes. Y tal vez alguno se pone a pensar, hubieran hecho esto, el otro. No, a veces no, siempre vamos evaluando lo que nuestros líderes hacen. Cuando uno está sentadito, dice, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron así? O mejor hubiese sido de esta manera. Hay quienes dicen, no, yo le dije, o yo pensé eso y pasó así. Pero cuando uno está siendo ya líder, te das cuenta que hay cosas que sí puedes cambiar y hay cosas que no. Cuando yo asumí también el cargo como líder, pasó algo que, por ejemplo, cada año el grupo de jóvenes, por motivos de aniversario, realizaba una fiesta. Entonces, cuando yo inicié, dije, no vamos a hacer fiesta y vamos a tener conferencia, un día, un predicador y el grupo de la iglesia, Ujú, nada más. Entonces, no vamos a buscar un local grande, va a ser un auditorio. Entonces, esos cambios hice porque también éramos muy pocos. Entonces, para buscar inversión o el capital que se necesita para hacer todo ello, no lo teníamos porque éramos muchos adolescentes. Pero se llegó a cabo. Justo escuchaba hace poco un podcast de un pastor que decía, ¿no? Si nosotros repetimos un método que no está funcionando, hay que evaluarlo, ¿no? Si es que se merece o no, porque a veces hay cosas que pueden funcionar o no. Entonces yo lo apliqué esa conferencia, ¿por qué? Porque me daba cuenta que la necesidad de que los jóvenes en ese momento, como muchos estaban ingresando a la fe cristiana, era el tema de que se capaciten en la palabra y tengan palabras de ánimo y aliento a que continúen ujú. lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos siguiendo, la importancia, el valor. Pero por ese momento, por ese año yo lo sentí como que una fiesta, pues vamos a gastar más dinero, va a venir mucho más gente de afuera que también son cristianos. No lo miraba tan nutritivo para mis jóvenes que estaban en ese momento, ¿no? ¿Tú sientes que hiciste algún cambio mientras estuviste en tus primeros años como liderazgo? Te cuento que, por ejemplo,
Normalmente cuando algunos líderes anteriores Ujú. tuvieron la oportunidad de poder también liderar a los jóvenes, generalmente, por ejemplo, solíamos hacer reuniones solamente en la iglesia, pero más allá de repente, digamos, una reunión en una casa, en un hogar, una visita, como que era un poco escaso. Ok. Entonces yo dije, no solamente podemos hacerlo los días sábados, que normalmente acá en Perú se hace los días sábados. Entonces yo Ujú. dije, ¿por qué no podemos hacer reuniones muy aparte del sábado, en un día de la semana, eh, en una casa, reunirnos y poder compartir, no sé, lo que haya la bendición? Entonces esa Ujú. idea me salió, entonces me nació esa idea. Sí. Y a la semana solíamos reunirnos en la casa, De digamos, de un alguien. joven, de alguien, o mi casa, un ejemplo. Entonces, Ajá. compartíamos algo, por ejemplo, pero más era la intención, la idea de también, de poder ganarme en cierta manera su confianza, primeramente. Confraternizar también, Claro, ¿no? ajá, confraternizar y Unir a los también jóvenes. de esa manera algunos jóvenes también invitaban a sus amigos. Entonces, como preparábamos siempre una comida, Ajá. entonces por la comida venían ellos. A comer. Claro, pero Sí. era algo estratégico porque aprovechábamos poder también hablarle acerca de Jesucristo. Entonces, Ujú. eso era la finalidad. Entonces, a principio yo pienso que funcionó bastante bien, ¿no? Ok. Bastante bien, nos reuníamos con los jóvenes, hubo más confianza, porque ese tiempo de confraternidad como que une bastante Sí. eh, a la juventud. Entonces, Ujú. creo que yo podría señalar eso que Ujú. hicimos, ¿no? Con los jóvenes. Me parece muy ideal. Por ejemplo, en México, mi madrina de bodas es mexicana y ella le llaman convivio. Dice, Ah, chicos, no. tengo un convivio y vengan a mi casa. No es como haber una comida entre la familia y vengan y vamos a comer, ¿no? Entonces, y ella también menciona en el podcast que vean el episodio número 2. Él menciona de que ella también en un convivio, cuando le invitaron, la iglesia le invitó a comer. O sea, algunas iglesias en algunos países tienen esa costumbre de que después del servicio dan comida. Entonces termina el servicio todos, como es domingo, ya empiezan a compartir un alimento, cada uno trae lo que puede y bueno, o sea, algunos traen tortillas, carne y preparan y comen. Entonces también es un tiempo para confraternizar, conocerse y platicar y cómo está, hermano, y necesito apoyo, oración y el pastor y todo ello, ¿no? A veces uno termina el culto y se va de frente a su casa, ¿no? Entonces yo creo Ujú. que sí, es una buena, un buen ejercicio, una buena técnica que usted utilizó para confraternizar también a un grupo que pienso que estaba formándose, ¿no? Así es. Claro que al principio también fue un reto también Ujú. el hecho de poder hacer ese tipo de actividades, porque tú sabes, también es una inversión económica, Sí. el hecho de juntar y preparar algo. Entonces, pero bueno, lo hacíamos todo para la gloria de Dios, así Ujú. que Dios siempre proveía todo, los recursos, y Amén. gracias a Dios fueron tiempos, creo que hasta el día de hoy solemos practicar eso. Solemos practicar eso, de vez en Ujú. cuando nos reunimos. Pienso que eso edifica también bastante a los jóvenes. Sí, a medida que vamos realizando actividades se va volviendo costumbres, ¿no? Y hay costumbres sanas que se deben mantener y hay otras cosas que tal vez a veces van a requerirse un cambio, una modificación. Nadie digamos, es dueño de la verdad, ¿no? Así se tiene que hacer, ¿no? Sino que hay formas de poder mejorar, que hay una confraternidad, y aún más en jóvenes que andan buscando, pues, ser parte de algo, ¿no? Si tuvieras que Mm. escoger un momento o desafío que marcó tu liderazgo y te hizo crecer como persona o como cristiano, ¿cuál sería ese momento en este tiempo que has estado como líder? Eh, Mira, yo tuve muchos retos difíciles, pero creo yo que en mi concepto personal, Ujú. el reto más grande que yo pude, por ejemplo, ir aprendiendo fue, por ejemplo, el mantenerme, por ejemplo, en oración. Porque había un punto en mi vida
donde yo me sentía estancado. Por ejemplo, cuando tú escuchas, por ejemplo, cierto desánimo, digamos, de personas, todos van a estar de acuerdo con tu liderazgo, porque es como delante decías, siempre hay oposición, de cierta manera. Sí. Entonces, ven al líder y quizás un sector como que empieza, digamos, a hablar de ti, o un cierto menosprecio hacia ti, ¿no? Entonces, yo Ujú. tuve, por ejemplo, que lidiar con todo eso al principio. Ok. Y no era nada fácil, no era nada fácil porque muchas veces yo quise dejar el ministerio. Yo dije, Señor, creo que esto no es para mí. Creo que el hecho de liderar no es lo mío. Creo que tú tienes de repente otra área en la cual me puedas poner. Entonces yo decía, mejor que ellos asuman o mejor que ellos lo hagan. Pero yo fui aprendiendo y Ujú. Dios me ayudó en ese proceso a madurar, ¿no? Amén. Entonces yo tuve muchos retos, pero creo que el reto más grande, ¿no? Fue el hecho de mantenerme en oración. Tener una intimidad con el Eh, Señor. claro, entonces creo yo, el hecho de acercarse a Dios, en mi vida, por ejemplo, el hecho de acercarme a Dios fue el principio para poder, primero, conocer a Dios y Ujú. su voluntad, ¿no? Porque creo en la importancia de tener una comunión íntima con Dios, porque eso te da revelación, eso te da sabiduría y también te da dependencia de parte de Dios y, y también de tu propia emoción, porque muchas veces de repente hacemos las cosas emocionalmente. Ujú. Entonces, pero la voluntad de Dios lo podemos conocer solamente a través de una vida íntima con Dios. Entonces, y eso te hace crecer como creyente. Y eso a mí me marcó bastante y me hizo madurar, me hizo crecer. El hecho de acercarme a Dios, pasar tiempo con Dios, yo lo fui conociendo y lo sigo conociendo, de hecho. Entonces, Ok. creo yo que la oración para mí me ha marcado la vida, porque yo miro un antes de mi vida donde yo de repente oraba poco, oraba de vez en cuando, o hay Ujú. un problema, de repente un problema X, entonces yo me ponía a orar, pero no había nada, no pasaba nada, yo no oraba, era escaso mi oración. Pero el mismo hecho de poder asumir digamos, un liderazgo, empecé yo a, a acercarme más a Dios, a pedirle ayuda. Entonces fui conociéndole también al Señor. Amén. Amén. Eh, a veces nosotros nos subestimamos, ¿no? De lo que podemos llegar a ser, pero como tú dices, cuando uno se mete en oración o una relación con el Señor, te vas dando cuenta de que lo necesitas a Él, ¿no? La necesidad de Él. Porque mira, por más que una persona también sea preparada o tenga facilidad del habla, tenga buenas ideas, intenciones, conozca, haya estudiado, pero dice Dios, si no lo tenemos a Él, somos como cual objeto que suena, ¿no? Que hace ruido. Y yo creo que Amén. esa es la diferencia entre el llamado y a veces uno cuando desea hacerlo, ¿no? La Biblia dice que Él va a suplir para el ministerio y aparte de ello también está... eh, ay, se me fue la idea, pero... Ahí está. Dios escoge de lo menospreciado para exaltarlo, ¿no? Y ahí está lo que Dios puede hacer. Amén. Y si Dios se manifiesta de esa manera en nosotros, pues ese es el mayor ejemplo que le podemos dar a los jóvenes, Amén. ¿no? Wow. Ah, si pudieras dar el consejo a alguien que, digamos, está a punto de asumir ah, su cargo, o tal vez, ¿qué consejo le darías tal vez a ese alguien de hace 4 años atrás, ¿no? Tres cosas, tres cosas, ¿qué le dirías? Mira, yo creo que las tres cosas importantes que yo le diría a un joven o a alguien que está empezando a liderar Ujú. es lo siguiente. Número uno, la oración. Porque creo yo, sin duda, eh, que sin una vía de oración no podremos llegar lejos. Ujú. Creo que es necesario y fundamental, sea cual sea el liderazgo,
la oración es tan necesario, tan importante. Y creo que como número dos, yo podría decir, de mi punto de vista, es la presencia de Dios en nuestra vida. Que mi pequeña experiencia que tengo, la necesidad e importancia de conocer al Espíritu Santo y ser guiados por Él. Porque solo así los líderes, el creyente en general, tendremos revelación de parte de Dios y empezaremos nosotros a ser más efectivos en un llamado. Porque muchas veces todos podemos tener un cargo, todos podemos tener un liderazgo y todos podemos tener, digamos, un ministerio. Y es lindo tener un ministerio porque es un privilegio, como lo decía, servir al Señor, Ujú. pero pienso que podemos ser mucho más efectivos si nosotros le damos la importancia y el lugar al Espíritu Santo. Entonces, creo que conocerlo es tan importante. Vivir una vida en la presencia de Dios, yo pienso que es importante para un líder, porque todos pueden ser líderes, pero solo pocos son realmente los que son guiados por el Señor y hacen su voluntad. Entonces, creo que eso es importante. Y como número tres, yo diría, por ejemplo, la perseverancia. Ser Amén. perseverantes y no rendirnos, ni tampoco desanimarnos con, por ejemplo, ciertas dificultades que hay en el liderazgo, porque creo yo que es necesario, Amén. y obviamente no lo podemos evitar, pero todo esto nos lleva a nosotros como líderes a la madurez, A ¿no? Porque crecimiento. al final sabemos que no se trata de un grupo de jóvenes, de un grupo de creyentes, es la obra de Dios, es su Amén. obra. Entonces, Dios nos ha puesto donde estamos por su misericordia, por su gracia. Es Ujú. gracias a Él. Entonces, creo que a Él le tendremos que rendir la cuenta y no a los hombres, porque en cierta manera siempre va a haber deficiencias, siempre va a haber Ujú. críticas, siempre va a haber menosprecio, pero Amén. tengamos cuenta que la obra es de Dios. Amén. Entonces, no desanimarnos y ser perseverantes Amén. y servirle a Dios de corazón, porque la obra en realidad es tan grande y hay mucho que hacer. La obra que él inició la terminará, ¿no? No solo en los jóvenes, sino también en el líder. Y como usted Amén. dice, si uno es perseverante, va a venir todas esas cosas y después vamos a entender que todo eso era necesario. Como usted dice, no es necesario que pasemos por ello porque Dios no quiere que pues sigamos con esa misma, con ese mismo corazón de David que iniciamos, ¿no? Con ese fervor. A veces todos iniciamos con esas Amén. ganas de quedar bien a todos, de que nadie esté mal, que todos estén tranquilos, que todos reciban una parte de lo que pueda tocar a todos. Pero a veces va a haber gente que no va a estar contenta. Va a haber personas que van a querer mucho más, o van a estar contigo, no van a estar. Pero como usted dice, no todo eso te ayuda a crecer, a entender y te desarrolla como... y tu fe madura, pienso yo que tu fe también madura, le crees más al Señor y como usted dice, si uno está guiado del Señor, por más que escuches o aparezca todas esas cosas que a todos nos va a pasar, pienso que en todo lugar siempre hay, siempre va a haber un Judas ahí entre los 12 apóstoles, siempre va a haber alguien que no, un Tomás que no cree, Así es. siempre va a haber, entonces es necesario que hagan esas personas porque esas personas también necesitan ser salvados, ellos también necesitan un pastor para ser guiados, ellos también están buscando un pasto fresco para comer, así que tenemos que tenerlos ahí en la iglesia, en el grupo de jóvenes, tal vez dentro de la directiva, es necesario que estén y creo que a todos nos hace madurar y yo creo que a veces cuanto más nos sentimos que no podemos o que no somos capaces de llevar esa responsabilidad, creo que es donde Dios más se goza de que nos eligió, ¿no? Porque muchos Amén. tenemos ese corazón sensible, ¿no? De un padre hacia los jóvenes, de verlos así, ¿no? eh, Amén. de verlos como hijos a ellos, ¿no? Yo me acuerdo que había jóvenes de mi edad o un poco menor y yo decía, Señor, por favor. Yo también un poco ya más mayor y le decía, Señor, ayúdame a verlos como hijos. No como iguales, sino como hijos. Como me hubiera gustado que a mí también me cuiden, ¿no? Yo soy hijo mayor, nunca he tenido a alguien que esté adelante de mí, arriba de mí, que me esté cuidando, que me diga, es esto, Jonathan, o el otro. Yo he tenido que
meter la pata en varias cosas para recién aprender. Digo, Señor, ayúdame a hacer eso para ellos. Amén. Un hermano mayor para los jóvenes, ¿no? Y yo creo que es eso, y gracias hermano por esos 3 consejos que creo que nos sirve a todos como líderes para poder continuar. Y no desanimarnos, no ser perseverante en el camino del Señor. Amén. Amén. Algo que tú mencionabas también creo que es importante. Es Ujú, que los jóvenes también, por ejemplo, ven en nosotros el ejemplo, ¿no? El ujú, ejemplo. El hecho de ser líder, como decíamos, es guiar, enseñar, pero también es dar ejemplo, ¿no? Entonces, ujú, ellos ven mucho en nosotros el ejemplo, nuestra actitud, nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestro compromiso. ujú. Entonces, ellos van aprendiendo todo eso. De hecho, que como jóvenes siempre hay problemas. Como tú decías, por ejemplo, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, así como tú dices, que, por ejemplo, cuando yo fui adolescente, que mi líder, por ejemplo, me pregunte a mí, oye, ¿cómo te sientes? O ¿tienes algún problema? Entonces, esa confianza, ¿no? Por Ujú. ejemplo. Entonces, creo que también es importante generar en ellos una confianza, ¿no? Amén, hermano Melín. Gracias por ese tiempo. Yo creo que vamos a seguir conversando sobre otros temas. Entonces nos vamos a vernos en un próximo episodio más. Algunas palabras para poder despedir. Mira, hermano Allen, yo quisiera pedir algo más para finalizar. Ya le voy a dejar esta parte a usted. Amén. Yo quisiera pedirle que... Yo sé que haya tal vez 1 o 2, 3 jóvenes que puedan ver esto. Y que no solo están en el tema de liderazgo al frente de una iglesia, al frente de un grupo. Tal vez están al frente de una responsabilidad, sea en casa, como hermano mayor, o sea tal vez que estén en un trabajo con personas a cargo de algo, responsables de algo, no sé. Usted pudiera orar por ellos. Una oración muy breve. Yo creo que es Amén. importante lo que usted ha mencionado y también va para mí, ¿no? El tener una relación, el ser perseverante y todo ello. Y muchas Amén. gracias, hermano, por estar con nosotros. Lo dejo a usted. Amén. Claro que sí. Bien, quisiera hacer una oración en esta noche, en esta oportunidad, por todos aquellos jóvenes que están pasando por una circunstancia difícil y también por los líderes, que también no es una tarea tan fácil, pero pido a Dios en esta noche que Él pueda levantarlos a ustedes y, y también puedan seguir permaneciendo, perseverando, porque la obra es de Dios. Padre, te doy gracias en esta noche por la oportunidad que tú me das, Señor, de poder compartir ciertas experiencias, Señor, que Padre Santo, yo voy aprendiendo, eterno Dios, en este tiempo que tú has permitido que yo, eterno Dios, tenga el trabajo con los jóvenes, Señor. Padre, te pido, Señor, quienes, Padre, puedan ver este video, eterno Dios, cada joven, cada señorita, cada líder, Señor Dios mío poderoso, Padre, Dios eterno, tú sabes sus necesidades, tú conoces sus dificultades, Señor Dios mío poderoso, pero también tú sabes el deseo, la pasión que ellos sienten por ti, Señor eterno Padre. Padre, conforme a sus peticiones, conforme a su necesidad, Señor Dios mío poderoso, hágase conforme a tu voluntad en su vida y puedas tú, Señor Dios mío poderoso, darte a conocer a cada joven, Señor, que ellos puedan recibir revelación, que ellos puedan, Padre Santo, caminar, Padre Santo, Señor, siendo guiados con tu Espíritu Santo, eterno Dios mío. Creo que es el deseo, Padre Santo, de mi corazón, que esta generación, que esta juventud, eterno Dios, te conozca a ti, Espíritu Santo, te conozca a ti, Señor, Rey de Reyes, Padre bendito, eres tú. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pido, Padre mío, que tú rompas toda cadena, que rompas todo desánimo en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, Señor. Padre Santo, Dios mío, gracias te doy. Gracias te doy y bendiga esta juventud. Padre Santo, Dios mío, levántale con poder. Eterno Dios, gracias te doy. Amén. Amén. Amén, hermano. Nos vemos. Cuídese. Dios me lo bendiga, hermano. Para mí es un placer haber estado en tu programa y muchas bendiciones.